todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, el podcast de la vida de M. Este es un podcast que está transmitido todos los domingos por su formato, en su formato audio en Spotify y en su formato video en YouTube. Muy bien. ¿Cómo estás, Ramón? Bueno, bien. Me acaban de dar un coñazo porque estaba expresando mi arte, pero bueno. Sí. Déjame decirte que tú, cuando se te pega un tema, porque hoy estaba escuchando ópera, entonces ahora compone ópera. Yo no estaba escuchando ópera. ¿Cómo se llama a la... Eso no es una ópera. No, el Requiem es como una obra de orquesta y coro. Con solistas que da, pues... Da la casualidad que son cantantes de ópera, pero no es una ópera como tal. Okay. Es una misa, en realidad. Eso es lo que se llama una misa, escrito. Okay. ¿Qué es una misa? Una misa en la música es un estilo de escritura en la que se hacen todas las partes de la misa, el ofertorio, pues la comunión y todo eso, pero cada una de las partes de la misa tiene una música, ¿no? Entonces la misa de Mozart es el Requiem, ¿no? Okay. Que yo siempre le he dicho Requiem, pero en realidad es Requiem, porque la QU se pronuncia QU, no Ki, como en español. Pero a mí me parece que suena feo, ¿no? El Requiem. El Requiem. Okay. Sí. En fin. Y una pregunta. ¿Qué pasó? Tengo muchas preguntas con respecto a la música, ahora que lo pienso. ¿Ah, sí? Podría ser un podcast interesante. ¿Quisieras hacer un podcast de la música, entonces? Sí. ¿Sí? Porque habíamos Porque pensado hacer algo completamente... hay cosas que yo no entiendo. A ver, ¿cuáles son tus dudas? Por ejemplo, ¿qué es un opus? El opus es el sistema de clasificación, pero no todos los sistemas de clasificación eran opus. Había Kegel, o había, creo que en Bach era BWV. A ver, era como un sistema de editorial. Porque, por ejemplo, mi concierto favorito de la vida es el concierto número 2 para piano de Rachmaninoff, Opus 18. Opus 18. Sí. Entonces, eso es como que cuando tú escribes una pieza, tú pones un opus para organizarla. Claro, pero eso depende de la edición, porque hay muchas. Por lo menos, Mozart nunca fue opus. Tú no encuentras ninguna pieza de Mozart que fuera opus. Okay. Mozart tenía el sistema Kegel, que era me parece que eran los editores los que organizaban la cuestión, o ellos mismos. Entonces no ponían, o sea, para no poner concierto número 1, después concierto número 2, concierto número 3, no, sino que tenían un opus que era como Pero quiero decir, parte de la edición. Tú puedes tener concierto número 2, opus 18, opus 17, opus tal. Sí. Ah, ok. Claro. Le llamas concierto 2 y entonces... No, imagínate que tú escribes, qué sé yo, una pieza, las sonatas para piano, escribes 6. Las 6 sonatas para piano en sol mayor o en la tonalidad que sea, opus 1. Entonces después, si escribes el concierto para piano, no va a ser opus 1. Escribes el concierto para pianos, opus 2, en ese caso. Pero Mozart es diferente, pero era Kegel. Entonces, a veces Mozart tú ves que tenía Kegel 850, no tanto, pero muchos Kegel, por ejemplo, muchas cosas. ¿Por qué tú crees que a la gente no le gusta la música clásica? Porque no están expuestos a la música correcta. Okay. Claro, están expuestos a sinfonías y a obras que son muy famosas, pero que no están acordes a su entendimiento. Entonces, terminan rechazándolo, lo que es lógico por desconocimiento. ¿Tú crees que la música clásica es aburrida? Creo que la música clásica es lo mejor que hay. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Por qué? Porque dista mucho de cualquier otro tipo de música en cuestiones técnicas. O sea, es mucho mejor, está mucho mejor pensada, requiere una cantidad de preparación mucho más técnica y elevada también, y expresa muchas otras cosas más significativas también. Solo que hay que entenderla. Esa es la cuestión, requiere... Pero ¿tú crees que la música clásica es aplicable a todo? ¿Podrías tú vivir una vida solo escuchando música clásica? Es decir, bailar música clásica, escuchar música clásica cuando estás feliz, cuando estás triste, cuando vas en el carro, cuando... No necesariamente. ¿No? No, porque la música clásica requiere concentración la mayoría de las veces. Sí, es cierto que antes de que se destapara el romanticismo, ¿no? La música clásica, por decir clásica, que en realidad eso es un error, no debería decirse música clásica, pero ahorita lo explicamos. La música académica era
acompañamiento, estaba hecha para que los nobles estuvieran en sus fiestas y uno tocara ahí, o sea, los músicos tocara ahí para hacerle fondito, muchas veces, no siempre. Pero después con Pero se bailaba, siempre se bailaba. Sí, se bailaba, pero bueno, de hecho, pero por ejemplo, la sinfonía no se baila. Claro. ¿Sabes? La sinfonía no se baila. Para eso existen... Más piezas barrocas y cosas así. No necesariamente, estilos de escritura. Por ejemplo, el minueto era una pieza para bailar. La zarabanda era una pieza para bailar. ¿Qué tipo de pieza es la campanela? La campanela es una pieza virtuosa. Pero no, se puede bailar, ¿no? Está difícil crear No, porque no tiene la misma estructura. Lo que pasa es que, en las estructuras barrocas y clásicas se hacía todo por compases matemáticos. Eso quiere decir que había frases de, 4, 8, 16 compases que eran repetitivas. Entonces tú podías crear una coreografía que se volvía a repetir. ¿Tú te acuerdas de la chacarera? Sí. Bueno, los argentinos tienen el tango, pero también tienen la chacarera. Si hay alguien que nos ve de Argentina, pues seguramente lo conoce. La chacarera es como una especie de pajarillo para los venezolanos. ¿Saben el pajarillo, no? Pajarillo. Bueno, es como una especie de pajarillo parecido en estilo, pero tiene una repetición de compases, me parece que es cada 8 o 10. Okay. Entonces tú puedes crear una coreografía que después se vuelve a repetir, ¿ves? Okay. Pero en una pieza virtuosa no se puede porque no tiene una estructura matemática, sino que varía mucho. Las sinfonías menos que menos. Además que para una sinfonía, ¿sabes? Y una pieza de cuarteto de cuerdas, por ejemplo, Schubert o cualquier pieza de música de cámara es imposible porque las estructuras son demasiado variadas. Brahms es inbailable, ni que quieras. Pero Mozart, por ejemplo, incluso sus sinfonías tienen estructuras más matemáticas. Okay. Aunque Mozart es un caso un remix. Sí, se podría hacer un remix, sí, se podría. Pero bueno. ¿Por qué la música clásica ganas de dormir, Ramón? A ver, es que depende, porque esa es una misconception, una ¿cómo se dice eso? Un prejuicio. Podría ser, sí. Sí. Porque... Idea preconcebida, claro, porque eso depende de lo que tú escuchas, del tipo de música. O sea, porque el principio de la quinta de Beethoven es imposible dormir, ni que quieras, ni que lleves a una persona que está durmiendo, se va a dormir. Pero eventualmente en otros movimientos sí se va a dormir. Entonces, quizás es porque la gente piensa que la música clásica es así, pero no. Y es nuevamente el punto del principio, que están expuestos a el tipo de música equivocado. Yo recuerdo que una vez estábamos en España y Ramón estaba tocando en la iglesia. Porque Ramón, tienen que ustedes pensar que cuando tú tienes un músico clásico en tu familia, es una especie de premio que tú llevas a los sitios, ¿no? Y entonces tú lo exhibes. Y cuando tú estás en algún sitio con tus amigos o lo que quieras, tú lo llevas y entonces es como un juguete que tú le enseñas, mira esto que hace, y entonces algo así, ¿no? Sin ofender completamente, es simplemente que es un poco así, ¿no? Sí, sí. Es como que te quieren mostrar la gente. Entonces la abuela le dice, no, toca. Entonces, bueno, él tocó unas piezas para la iglesia, porque obviamente Lulú es súper religiosa y tal, y entonces quería que lo hiciera. Y recuerdo muy bien que uno de los cumplidos de esas belliñas, de las viejitas que estaban ahí, fue, ¡ah, neno! ¡Ay, tú cachas también que estabas aquí dando dormida, Tocaste también que casi me duermo. Y eso ¿acaso eso es algo común que les pasa a ustedes, los músicos clásicos, que le digan, ¡ah! Fue relajante. Sí. Yo creo que es muy común, yo lo he visto. Como has tocado piezas, o sea, yo te he visto a ti tocar Sarasate y que la gente te diga, ¡ah! Me relajé tanto, y yo. Sarasate no. ¿Cómo te lo juro que sí? ¿Con Sarasate? Con Sarasate, Ramón. No te puedo decir el ejemplo ahorita porque en Ginebra cuando tocaste Sarasate, alguien te dijo eso. ¿Que se está durmiendo? No, dijo, ay, fue muy relajante y vaina. Relajante con Sarasate, bueno, ok, ya. También tienes que saber un poco de la técnica del violín, pero Sarasate no es precisamente una pieza para relajarse. Claro, pero tienes que estar concentrado. Es que esa es la cuestión con la música clásica, que tú tienes que estar concentrado, un poco concentrado. Porque si no pasa a ser como música de ascensor, un poco. No. En el término de que lo escuchas, pero no lo escuchas. Lo que pasa es que no te molesta, generalmente. Por ejemplo,
si tú estás poniendo un reggaetón, por poner cualquier estilo, y tú estás tratando de hablar con alguien, eventualmente te vas a fatigar del reggaetón. Pero con la música clásica eso tarda más. Es un buen fondo. Claro, Okay. claro. Entonces, como no te fastidia, pues puede estar presente por mucho más tiempo. A menos que tú quieras exclusivamente el silencio, Okay. pero bueno, también el silencio es una parte muy importante de la música en general. De hecho, dicen que, me parece que el mismo Beethoven decía que la base o una de los grandes efectos de la música en sí no era la música, sino el silencio. Okay. ¿Cuándo poner los silencios? Porque una música continua sin pausa no es tan eficaz o no suele ser tan eficaz. Es que claro, es como una especie de relación entre la música y el silencio. O sea, quiero decir, si no existe ese contraste, no se logra un efecto. Bueno, pero es que el silencio, claro, o sea, si ponen a ver la quinta sinfonía, ta 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 ta, ta 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 ta, Claro, si no hay ahora silencio, imagínate si no hay silencio, claro. ta 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 ta, ta 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 ta, quita mucho, el silencio es muy importante. Cuando tú estás tocando el violín, una pieza muy virtuosa, el silencio, cuando haces un silencio, atrae mucho, ¿no? Entonces, el uso correcto del silencio también es muy importante, también al mismo tiempo con la apreciación, ¿no? O sea, por ejemplo, ponte a ver el concierto de Rachmaninoff que te gusta a ti. Hay muchísimo silencio ahí. Un montón. Pam, Ese principio. pam, pam, pam. Si fuera continuo, pam, pam, pri, pam, Se pri, pierde. que los hay que lo tocan así, pero a mí me parece que pierde un poco. Total. Luego hay exageraciones como John Cage, Sí. de 442, pero eso ya no es música. Ya. ¿Cuál ha sido el mejor cumplido y el peor cumplido que te han dado a ti después de tocar? Lo que pasa es que es difícil responder eso porque tienes los comentarios de los músicos clásicos. Entonces un músico clásico nunca te va a hacer un comentario realmente que puedes esperar. O sea, una persona que no está en el mundo clásico siempre me dice algo positivo. Dice, ay, qué bien tocas, o, increíble. No, pero hablando de gente que no sabe. Gente que no Porque sabe. bueno, claro, me imagino que, qué sé yo, o sea, tus colegas o lo que sea te han dicho como que, bueno, el la estuvo bajo. No, pero me parece muy bien, pero el pasaje de la tercera página Sí, tiene pero que hablamos de arreglar. gente normal. Gente normal. Bueno, el mejor es difícil de decir porque siempre... ¿No había alguien que te haya hecho algo que salía del molde? Que tú dijeras, coño, o sea, qué de pinga que esta persona no sabe música, pero... No tengo No, nada, no, no me viene no. nada a la mente. No. Siempre son más o menos las mismas cosas. Usted toca muy bien y tal. Por lo general, las cosas son un poco... Te insultan cuando... Es decir, sin querer te insultan. Por ejemplo, cuando me preguntan que si toco en un mariachi o porque que no está mal tocar un mariachi. O sea, a ver, una cosa es cuando tú tocas en un mariachi. Yo nunca he tocado un mariachi, pero hay algunos músicos, de hecho, Giuseppe, Yo le iba a decir el de Mar. Aldemar, Giuseppe, él toca en un mariachi, pero toca en un mariachi porque eso está matando tigres. Claro. Es decir, él está haciendo sus estudios profesionales y para ganar un dinerito extra, él toca en un mariachi. Como si tú has tocado en Como bodas, yo tocaba mientras en la gente bodas. está hablando y comiendo. Exactamente, que no es lo que yo quiero hacer, no es la idea. Yo no me he preparado tantos años para tocar en bodas, mientras la gente está... Y tú ahí, coño. Y de hecho, una vez me tocó tocar en una vaina mientras unos carajitos me corrían alrededor y yo lo que quería era parar y darle un buen arcazo al carajito, pero esa ya es otra historia. Pero claro, eso yo lo hago porque me pagan, ¿entiendes? Entonces, mientras estás en tus estudios Claro. y no estás haciendo lo profesional para lo que tú estudiaste, ¿no? Pero Tienes tú que hacer entiendes, cosas. ¿no? Quiero decir, o sea, yo creo que cuando la pregunta viene de alguien con buenas intenciones, tú entiendes que realmente viene de la ignorancia. Sí. En cambio, si totalmente. alguien te lo dice así como, ¿sabes? No, sí, pero, o sea, que me digan, por ejemplo, a mí o a cualquiera de mis compañeros que si nosotros estamos estudiando para tocar en un mariachi, es como, Bueno, pero ya la forzaron, pues. Pero ¿sabes? Un ok. mariachi, no sé. Yo te tengo uno. ¿Qué otros instrumentos tocas? ¿Qué otros instrumentos tocas? Claro, esa también puede ser un poco un insulto. Claro, yo entiendo, yo no me pongo bravo ni ¿Por lo qué? tomo mal. Porque eso es un insulto. entre comillas. Porque una persona que se dedica a la música clásica profesionalmente, generalmente no siempre, o en el 99% de los casos, con algunas excepciones,
va a dedicarse completamente a su instrumento principal. ¿Por qué? Porque son muy difíciles. Todos los instrumentos clásicos requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo para poderlos tocar a un nivel aceptable, que un nivel aceptable tiene que ser A1. Si tú no tienes un nivel A1, no tienes vida en la música clásica, porque el nivel es muy alto, hay muchísimo. Ya nada más con China, imagínense la competencia tan brutal que hay. Entonces, todos los violinistas clásicos se dedican exclusivamente al violín. La mayoría sabe tocar, bueno, la mayoría sabe algunas cosas, nociones básicas de piano. Como yo no soy pianista. O sea, yo cuando me dicen, no, tocas muy bien el piano, no, yo toco muy mal el piano. O sea, un pianista ve mi nivel de piano, es básico. Lo que pasa es que yo sé mucha armonía, yo sé mucha composición, pero estudié muchísima composición. Entonces, yo entiendo cómo funciona la música y puedo de alguna forma reproducirla con el piano. Pero eso no me hace un gran pianista, eso no me hace ni remotamente un buen pianista. Tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Tú amas la música? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Crees que se puede amar la música y de una sola forma? Es decir, que tú la amas tanto que la escuchas y la disfrutas internamente así. O que tiene que haber alguna expresión externa cuando tú sientes ese amor. Dígase bailar, dígase tocar. Porque, tú, por ejemplo, ¿a ti te gusta bailar? No. Entonces, ¿no te parece eso curioso? Pero he bailado por gusto. O sea, a veces me provoca bailar. Pero ¿Sí? yo, sí. Okay, ¿cómo? No sé, Cuando bailas loquillamente por ahí. Por ejemplo, sí. Ramón es muy bailarín, la verdad. Sí. Pero lo hace así como por joder. Ajá, claro, pero no voy a un sitio a bailar, ¿no? Claro. Pero a veces estoy escuchando una sinfonía de Mozart y un perreo, una vaina de Mozart. Sí. Pero... ¿Y la chacarera y el tango lo bailas por placer también? Sí, pero esos son Exacto. estilos muy distintos, mucho más refinados, mucho más educados, a mi punto de vista, que un reggaetón. Nunca me vas a ver a mí bailando reggaetón. ¿Nunca te ha provocado bailar un reggaetón? No, nunca. ¿Y pop? Tampoco, me parece que el pop es más como para cantar, así, todo un poco, tal, ¿sabes? Divertir, porque el pop está muy bien, el pop es una música divertida, es una música chévere para pasar el rato, no es una música extremadamente, no, ni remotamente trabajada ni desarrollada, pero es una música interesante para pasar el rato. Es decir, yo escucho pop y hay muchas canciones pop que a mí me gustan y las escucho. Sí, de hecho, en bastantes veces yo he preferido escuchar pop que música clásica porque para música clásica tengo que pensar, o bueno, en mi caso particular, como yo soy músico clásico, cuando escucho una pieza clásica, generalmente estoy pensando en tecnicismos. Entonces, eso es algo que últimamente he dejado de hacer. Ahora ya estoy envolviéndome en una forma de verlo mucho más madura. Pero hasta hace muy poco yo escuchaba la música clásica y pensaba en tecnicismos. Yo creo que es un poco como si fueses un chef. Y yo siempre digo, ¿cómo será ser chef? Y que tu carrera, a lo que te dedicas tú, involucre algo tan básico como es comer. ¿En qué punto tú dices, ya, o sea, voy a dejar mi carrera a un lado, déjame disfrutar mi vida y comer tranquilo? Claro. Y todo lo que te metes en la boca no es, coño, esto le falta esto está mal hecho, esto está así, esto está asado, ¿sabes? Sí. Y nosotros estamos tan bombardeados de música siempre, a menos que, bueno, hay gente que no escucha, pero normalmente la música es algo que está como en presente. Sí, yo no creo que nadie pudiera... Es una cuestión muy loca, porque por un lado tienes a los profesionales. Yo he visto gente que no le gusta la música, que dice que no le gusta la música. Yo he conocido gente que dice que no le gusta la música, e incluso músicos. Yo conocí una vez un músico que decía que a él le gustaba tocar, pero no escuchaba música. Un caso curioso. Y tocaba bien. Eso me acuerdo de una vez de un chamito que estudió conmigo, que decía, yo quiero ser escritor, pero a mí no me gusta leer. Claro, pero es que eso es entendible. Okay. Sobre todo eso, más que lo de la música, es entendible porque tiene creatividad y él quiere expresarse. Claro. Y a lo mejor la escritura fue la manera en la que piensa él que puede expresarse. Okay. Pero le da la dilla agarrar una vaina y ponerse a leer. Es entendible, creo.
se puede justificar, en Claro. cierta forma. Es muy curioso porque tienes dos extremos, ¿no? Tienes a los músicos clásicos que pasan toda la vida como si fuese, no sé, una especie de religión, estudiando como locos. Y por el otro extremo tienes a los que hablamos hace ya tiempo, a los artistas que en realidad no dedican ni un cuarto del tiempo lo que nosotros hemos tenido que dedicar, pero ganan millones. Entonces, cuando tú dices, no, pero es que los artistas la gente que se dedica a la música está muy bien pagada o está muy mal pagada, pues ya tú ves el distinto baremo que hay, ¿no? Muy curioso, pero bueno. Yo creo que hay músicos clásicos que de verdad son, o no, o ni siquiera músicos clásicos, gente que es realmente melómana y que puede disfrutar de todo. Sí, O sea, nosotros tenemos un amigo, el Gocho, que realmente escucha reggaetón y Sí. sabe de reggaetón y tal, Sí, y es sí. violinista profesional. Sí, sí, O sea, sí, y sí. genuinamente escucha porque sabe, o sea, sabe los nombres de los reggaetoneros y la vaina y todo, y o sea, Sí, sí, sí. Pues, ¿se le Puede, gusta? puede ocurrir, claro, ¿por qué no? Pero bueno, él está claro. claro, pero la disfruta igual, Sí, ¿sabes? sí, pero bueno, esas son cosas ligadas ya a la juventud y asociarlo con cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, la música clásica es... Bueno, ahora explicar eso de la música clásica. Ujú. La música clásica no es que la música clásica, sino que debería llamarse música académica, porque el clasicismo es un periodo específico. Entonces hay barroco, hay clasicismo, hay periodo romántico, hay periodo moderno y hay hoy, que es contemporáneo. Entonces, si dijera, por ejemplo, yo música moderna, también podría ser, pero claro, si yo digo música moderna, la gente va a pensar que estoy hablando Claro. de lo que se escucha hoy, ¿no? Entonces, Ujú. música académica, pero a fines prácticos decimos música clásica. Ujú. Pero, claro, si tú dices música clásica, en realidad tienes que estar pensando en Haydn o en Mozart, ¿no? Porque es el periodo clásico, entre otros. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Ahora, para ti, ¿cómo ha sido vivir con un violinista, con un músico clásico, todos estos años? ¿Cuál crees tú que ha sido la diferencia de vivir conmigo Ujú. a como hubiese sido si yo fuese ingeniero? Enorme. Yo creo que yo he vivido contigo toda tu carrera y la he sufrido contigo y porque la particularidad que tiene la música como carrera es que tú no puedes simplemente desligarte de ella. Es decir, tú no vas, la estudias y se acaba allí y pasaste el examen y se acaba. No, tú tienes que en tu casa seguir haciéndolo y ni siquiera es estudiando, es desarrollando tantísimas cosas, tu propio estilo, tu evolución no es simplemente almacenar conocimiento como en todas las otras carreras, sino es realmente ver en quién me voy a convertir, Claro. ¿no? Y eso ha sido muy particular porque he visto cómo no solo el hecho de ir estudiando pues tiene un efecto en ti, sino las personas con las que te topas. Porque en este mundo los maestros son vitales. Entonces el hecho de que se desarrolle esa relación tan íntima, que muchas veces puede ser tóxica, en donde tú estás tan expuesto y puedes ser tan maltratado, es muy difícil. Y la gente no lo ve así, no lo entiende. Para ellos, de hecho, muchas veces cuando yo hablo con personas y les digo a lo que te dedicas, me dicen que, wow, qué cool y tal. Eso sería demasiado fino porque no estudias nunca, o sea, simplemente estás ahí tocando y es como que, wow, puro placer. Y para nada, para nada. No hay nada más alejado de la realidad. Yo creo que es una carrera que se caracteriza por la frustración, porque es difícil. Es no solo el lado físico del asunto, de poder ejecutar una actividad, es el lado mental, que no solo, eso no se hace en muchas carreras. En la mayoría, pues tú te dedicas al mental o al físico o así, pero aquí se juega demasiado con eso. Y pues con tu moral. Los músicos clásicos se critican entre ellos, no tienen ni idea. Pero que bueno, eso es muy propio de artistas, la verdad. Pero es muy duro las críticas. Porque bueno, yo lo entiendo, porque ustedes estudian eso de una manera profesional, o sea, hasta el último detalle, y para ustedes eso es realmente importante. Entonces el hecho, eso a nadie, absolutamente nadie, si ustedes se ponen a ver, ¿por qué tú tocas? ¿Por qué tú das un concierto? ¿Por qué?
Bueno, ¿O para quién? No sé. Quizás sería mejor la pregunta. es muy difícil para recrear quizás la idea de otro. Ok. Es muy difícil de Pero responder ¿a quién se lo estás dedicando tú? eso. O sea, como artista, Es ¿cuál es muy tu difícil público? responder eso. Es muy difícil responder eso porque muchos quizás piensan que el público... bueno, eso es una gran diferencia entre nosotros y los otros llamados artistas. O sea, yo me debo a mi público. No, nosotros no. Ok. Quizás no sé, habrá opiniones Pero es que divergentes, sin pero... público no hay artista. O sea, Pero quiero claro que decir- no, mentira. Pero a ver, quiero decir. Porque Si tú no necesitas, pudieras tocar- tú necesitas reconocimiento para ser un grande. No. Simplemente que tú lo haces porque quieres expresar algo. Cuando tú estás en tu casa encerrado, Sí. eso solo lo expresaste para ti mismo. ¿Y cuál es el problema? No, yo no estoy diciendo que hay un problema. Solo estoy diciendo que lo que más a ti te Porque, da a ver, placer... lo que pasa es que- ¿Qué más te da placer a ti? ¿Tocar aquí solo o tocar cuando tienes público? Son placeres diferentes. Ok. Porque cuando toco para el público, más que el placer de que ellos me feliciten, es que ellos vean Ujú. lo que es posible hacer, Ok. quizás. Pero realmente eso es una forma de verlo un poquito mezquina, porque lo que tendría que ser, en mi opinión, es mostrar la idea de lo que el compositor quiso decir. Nosotros, los violinistas, los pianistas, todos los que estamos en las artes interpretativas, lo que estamos haciendo y somos simplemente links, somos simplemente intermediarios entre la idea de un compositor y su destino final, que puede ser cualquiera, no tiene que ser necesariamente el público. De hecho, hay grandes compositores que escribieron grandes obras para ellos mismos, es decir, porque era lo que sentían, necesitaban sacarlo, Ujú. no para demostrárselo a un público, él sabía mierda. De hecho, muchísimas veces, por ejemplo, Schubert decía, o sea, a mí nadie, lo que yo escribo, a mí debería mantenerme el Estado, porque yo soy arrechísimo, pero nadie le importa un coño, pero ¿saben qué? Yo lo escribo porque es lo que yo siento. Schubert, Ok. que hoy se considera el padre de la música de cámara, prácticamente. Pero, entonces, la idea es que cuando tú abordas una obra profunda de verdad, ¿no? Vamos a decir una obra complicada que sería, por ejemplo, la sonata número 3 de Brahms, o la 2, o la 1, cualquiera de las sonatas de Brahms, que son muy, muy intensas, son muy profundas, ¿no? Entonces tú lo que debería hacer un intérprete es estudiar Brahms, no solamente las notas, no solamente lo que está escrito, sino ver todo el contexto, todo lo que está allí, y tratar de entender la mente de Brahms para poderlo sacar. ¿Y en qué punto entra tu interpretación? Porque no hay nada más variopinto que escuchar una pieza tocada por diferentes personas. Sí. No hay ni una sola que suene igual. No, es verdad, pero es que depende, porque una cosa es la interpretación, otra es el estilo. Por ejemplo, en la interpretación está lo que tú puedes aportarle, tu propia idea, ¿no? Claro. Pero en el estilo está cómo se tiene que tocar ese tipo de obra. No, Por ejemplo, tú no puedes tocar una pieza de Mozart al estilo de Tchaikovsky, porque todo Dios te va a criticar. Claro. Incluso y ahí está yendo Mozart en contra de la base, la esencia. Exacto. Pero pues tú puedes envenenarla como tú quieras. Envenenarlo no, tú puedes ponerle ciertas cosas de tu estilo. Okay. Ciertas cosas no de tu estilo, de tu forma de tocar, porque el estilo es el estilo. De tu interpretación. De tu interpretación, claro. Entonces, esa es la cuestión, que las grandes obras no necesitan de nadie para ser grandes obras. Okay. El público realmente, Claro, pero a ver. el público realmente es secundario. ¿Ah, sí? Sí. Ok. En mi forma de verlo. Porque... Todo esto te lo estoy diciendo porque yo creo que al final, si realmente lo que tú quieres es transmitirle algo al público, un público que no necesariamente sabe lo que estás haciendo, ¿ok? A esas personas, si el La estaba abajo, bueno, a ver, dentro de lo normal, ¿no? O sea, obviamente cualquier violín desafinado, cualquier persona la puede, pero muchas veces
tú cometes errores y yo no me doy cuenta la Claro. mayoría del tiempo. Sí. Solo se daría cuenta una persona que no solo es músico, sino una persona que hasta conoce la pieza. Porque Sí. muchos músicos podrían escucharlo y decirte, ah, no, Si es estuvo la bien, primera perfecto vez y no tal. se va a dar cuenta, claro. Pero si conoces, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, al final, no sé, el hecho de que haya tanta rigidez le quita un poco esa magia que ocurre con el público, ¿no? No, porque sé. la rigidez no tiene que ver con la música. Ujú. La rigidez, a ver, vamos a ver. Mozart escribe, digo Mozart porque yo admiro mucho a Mozart. Yo admiro mucho a los tres grandes: Mozart, Bach, Beethoven. Entonces vamos a poner Mozart porque de los tres es uno de mis favoritos. Bueno, de los tres es uno de mis favoritos. Es difícil de decir, pero si tengo que elegir a uno, elegiría a Mozart. Entonces, Mozart escribe una pieza. Esa pieza, imagínate tú que no tiene nada que ver con Mozart, no tiene nada que ver con el violín, no tiene nada que ver ni con la orquesta, ni con el público, ni con nada. Es una obra que existe. Ujú. Y ella existe y en sí misma es perfecta. Ujú. ¿Qué pasa? Que tiene que agregarse a ella el factor humano, hombre. Y el hombre en sí mismo es imperfecto. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese hombre? Tratar de acercarse a lo que es la obra. Entonces, ¿qué pasa? Que con sus imperfecciones se aleja de la obra. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú cometes errores, ya no estás interpretando la obra, estás tratando de acercarte a la obra. La obra es una sola y en sí misma está hecha como es, existe ella sola. Okay. Entonces, la rigidez es para que te trates de acercar a lo que la obra es. Por eso es que es tan rígido. Por eso es que no se permiten los detalles, no se permiten los errores. Porque si no, ya no estás tocando la obra, estás haciendo un intento de tocar la obra. Claro. Por eso es que es tan estricto. Y precisamente eso. Porque eso me lo explicó varios maestros, pero el que mejor me lo explicó fue De Angelis. Que De Angelis fue un excelente maestro para mí. Él es el concertino, el principal de la Scala de Milán. Y toca arrechísimo. Toca arrechísimo. Y yo le pregunté una vez, maestro, c'est quoi la toute première chose que vous pensez juste après avoir joué? ¿Cuál es la primera cosa que usted piensa después de que tocó un concierto? Y él me dijo, que je joue comme un merde. Que yo toco como una mierda. Marico, el concertino de la Scala de Milán, después de salir a un concierto, piensa que toca como una mierda. Entonces, ¿Te parece horrible eso? no, porque yo, de una forma sí, de otra no, porque yo entiendo que para él la forma en la que tocó no se acercó lo suficiente a lo que él pensaba que tenía que ser la obra. Okay. Entonces, es raro que tú escuches a un violinista, un verdadero violinista, que te vaya a decir, verga, toqué arrecho, toqué bien, verga, no, todos están inconformes. Es raro que tú encuentres un violinista que te diga, coño, verga, toqué arrecho, ninguno. Los que sí, Lisa Sterling, músicos así de pacotilla que están haciendo y bailando y van y haciendo ridiculeces en YouTube, ningún violinista, ningún músico clásico que realmente entienda, intenta entender la grandeza de una obra de un compositor grande, va a estar satisfecho con su interpretación. Entonces, él dijo que yo joue como un merde, que yo toco como una mierda. Entonces, es la cuestión. Los músicos clásicos sufren mucho, padecen mucho e intentan acercarse quizás. Y eso me lo dijo De Angelis, que tú sabes cómo es. ¿No? Entonces, es difícil, es muy difícil. Yo también, yo nunca he salido de un concierto diciendo, salí bien, no, siempre digo, pude haberlo hecho mejor. Y está el caso del tipo que tocó el Reina Elizabeth. Se lo puedes contar tú lo conoces, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, básicamente se volvió loco después de tocar. Ya, el tipo tocaba el mejor concurso del mundo. Y salió y dijeron, no, el primer premio. El tipo, ¿y qué? Pero si toqué como una mierda. Tú escuchas la grabación y es perfecto, el sonido es cristalino, impecable, la afinación es una vaina perfecta. ¿Tú crees que los músicos tienen una buena salud mental? No. Yo no conozco ningún músico clásico que esté totalmente bien de la cabeza. ¿Tú no estás bien de la cabeza? Yo quiero creer que sí. Pero ergo, bien de la cabeza, quiere decir
que no haya tenido traumas. Mm, ¿No? ok. Pero, a ver, yo no estoy loco, Ujú. pero sí he arrastrado cosas que por el violín han jugado un papel importante en mi personalidad. Del violín no haber existido nunca en mi vida, probablemente yo sería muy distinto. No las cosas que he aprendido de eso, pero como yo me relaciono con la sociedad. ¿Sí? Y yo no creo que ningún músico clásico esté totalmente sano de la cabeza. Es un mundo muy duro, muy sucio. Ujú. Sí. Aunque hay quien lo ve de una forma diferente, pero es raro. Generalmente el mundo clásico es un mundo muy duro, muy... ¿Por qué? Por la exigencia que estábamos justamente hablando. Sí, por la exigencia, por la competencia, Bueno, yo creo por... que el arte a alto nivel en general es así. Imagínate las bailarinas, que ahí ya se juega salud, físico. Sí. Bueno, Es ustedes que... también terminan deformados. Sí, terminas con... Mira, aquí yo tengo mi marquita, con mi hueso que está mal puesto. Y de hecho, si me tocan los hombros está... O sea, no sé, pero bueno, es más interesante verlo desde tu óptica, porque yo la óptica te la puedo contar, pero tú, ¿cómo lo has visto tú? Por ejemplo, ¿qué es lo que a ti te parece más difícil? O más bien, si tuvieras que poner una escala de dificultad en las carreras, ¿en qué escalafón lo pondrías? Sin duda la pondría de las más difíciles porque es algo que tú tienes que empezar desde que eres muy pequeño porque si no, físicamente, luego no puedes hacerlo. Mm. Entonces ya ahí tú tienes un impedimento físico. O sea, si tú, Ramón, hoy en día con tus 30 años te quieres dedicar a la medicina, puedes hacerlo. Sí. No tienes ningún tipo de impedimento. Los impedimentos son netamente intelectuales. Pero si yo hoy en día quiero ser violinista profesional, es imposible. Es imposible. No hay manera porque ya eso no se desarrolló. Entonces, ya nada más por eso hace que ustedes comiencen también a prepararse para una carrera y a decidirse por esta carrera en unas edades extremadamente tempranas. Que un niño no tiene idea. Si yo considero que a los 18 años uno no debería elegir qué carrera va a hacer por el resto de su vida, imagínate un niño a los 10, que ya a los 10 te tienes que poner serio. No, ya a los 10 estás tarde. No, pero a ver, un niño que empezó a tocar a los 4, a los 10 ya tiene que, o te montas o te encaramas. Sí. O sea, a los 10 tú ya decides si vas a hacer de eso tu prioridad y por ende la escuela va a quedar en un segundo plano o tú vas a seguir en la escuela y esto va a ser un hobby. Sí. Porque si no le esa abuela, entonces ya se fue. Entonces yo creo que eso es lo que lo hace tan difícil, ¿no? Y ya una vez que la comienzas, lo que hablé antes, el hecho de que sea tan invasivo en tu ser, es una cosa extremadamente invasiva. Y al ser invasiva puede ser muy positiva. Y de ahí sale todo este estereotipo del artista que ve el mundo con colores diferentes, más vivos y que vive por la música y todo, ¿sabes? Ese cliché. O que te comiences a comer como un cáncer desde adentro, que es lo que ocurre en muchos casos, ¿no? Bueno, mira, Cristian Ferras, que se suicidó, un violinista extraordinario, lo pueden buscar, Cristian Ferras. Sí. Bueno, no fue exactamente por el violín, pero jugaba un rol. Claro. Es complicado. Ahora, cuando tú ves, o más bien, ¿cómo tú presentarías entonces esto a la gente que no sabe nada de esto? ¿Cómo le presentarías tú la música clásica? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es algo que se puede disfrutar, que todo el mundo lo puede oír? Totalmente. Es simplemente que tú no has encontrado la que te mueve, ¿ok? Porque primero tienes que entender que no toda la vas a entender. Y eso es principal. O sea, tú y yo somos el mejor ejemplo. Yo he estado expuesta a la música clásica desde hace más de una década. 15 años casi. Sí, de forma intensiva. Y yo no entiendo, obviamente, es completamente normal que no lo entienda. Y tengo acceso a un entendimiento gracias a ti, pero que no te llegan ni por los talones. Entonces hay ciertas piezas que tú escuchas
que a mí no me hablan porque no tengo el conocimiento. Es como que yo empiece a ustedes a hablarles aquí de física cuántica y les estoy diciendo lo más importante, el secreto del universo, pero como ustedes no saben de eso, ni yo, ya, o sea, no les llega el mensaje. Claro. Pues lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo cierto acceso al que he estado, gracias a mi exposición, puedo llegar allí, a entender y a disfrutarla y a escucharla y a que sea parte de mi vida. Pero no como tú, por supuesto, y creo que eso también varía con el tiempo para ustedes. Es posible. Con la madurez que vayan acumulando y con el dejar. Yo creo que es muy importante en los músicos ese dejar atrás, ¿sabes? Ese ya no soy estudiante, ya puedo hacer lo que yo quiera, ya puedo darme la libertad de disfrutarla ahora porque nadie me está evaluando y porque siento un poco más de libertad en ese aspecto, ¿no? Sí. Eso es muy difícil. Pero respondiendo a tu pregunta, sin duda, yo estoy segura de que hay una pieza y hay un compositor que a ti, que estás viendo, te gusta, simplemente tienes que escucharla y saber cuál es, porque es muy fácil abrumarse. Claro, y es muy ese es el fácil problema dormirse y es muy fácil, ¿sabes? Es que ese es el problema, claro. Y cualquier persona me dice, no, pero yo quiero escuchar Beethoven, y ponen ahí cualquier sinfonía y ven y empiezan, coño, chamo, y después de 15 minutos es así como que ver. Vamos a darle abajo Qué ladilla, weón. 10 piezas, nuestras 10 piezas favoritas que creemos que cualquier persona puede escuchar. Ok, eso está bueno, ok. Ok, Tú dale. pones 5 y yo pongo 5, Clásica. por supuesto. Ok, bueno, una cosa importante también es que hay que escucharla más de una vez. Sí. No pueden escucharla una vez y, bueno, sí me gustó. Pónganselo así. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado una canción popular, ¿ok? De pop, de reggaetón, de lo que sea? La escuchas una vez y después de una semana estás pegadísimo con la vaina y dices, ¿qué? Claro, al principio no me gustaba, lo mismo. Es lo mismo. Exactamente Es exactamente lo mismo. Sí. Me acuerdo de Harry me escribió por Facebook. Mira, chamo, ¿cuál era esa pieza que yo... Pues, él era reggaetonero así duro. Y entonces yo le digo, coño, Harry. Eso en el colegio, imagínense. Coño, Harry, escucha esta vaina. Y le pongo un fragmento del concierto de Tchaikovsky donde toca la orquesta. Que es tan bonito ese tema. Verga, y el chamo todavía hoy me escribe, mira, chamo, pero ¿cómo era esa vaina? El otro día la estaba cantando así y no la consigo. Y yo, coño, te mando el concierto de Tchaikovsky otra vez. Ah, sí. No, entonces claro, pero porque estuvo expuesto a lo que era. Claro. Y casualmente a él, el Tchaikovsky le cambió algo ahí y imagínate, un reggaetonero de toda la vida escuchando Tchaikovsky. Pero eso es porque a él le pega. Hay gente que Tchaikovsky quizás no hay tanto amor. Yo Tchaikovsky me gusta, pero no soy tan así tanto, ¿no? Tienes que encontrar eso. Mira, hay cosas en la vida que son tan difíciles de encontrar. Mira, pareja es difícil de encontrar. Un terapeuta es difícil de encontrar porque, o sea, ponte a pensar que tú te abras a una persona que te entiende y que te dé buenos consejos. Está difícil. Está difícil. Sí. Y tu compositor. Sí. O sea, tiene que ser un compositor que te mueva, que te hable a ti, que cuando tú lo escuches tú digas, mierda, esto es lo que yo sentía y él lo puso en notas. Claro. Y eso, cuando ocurre eso es... Mire, si eso les ocurre... A mí me pasa con Arjona, que es una buena así y tal, escribe una frase y tal, una canción y yo digo, ¡oh, eso es lo que yo siento! Como no se me ocurrió. Claro, lo mismo, pero ahora imagínense a un nivel mucho más profundo. Es lo que ocurre con la música clásica. Claro. Y además que es todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque todos tenemos acceso a eso, y así que eso es lo que les queremos dejar con este episodio en particular de hoy, que es para todos y que es un mundo fascinante, que te abre muchas posibilidades, te sensibiliza un montón y que es parte de nosotros, así que hay que explorarlo. ¿Tú alguna vez fuiste a una de mis clases? He ido un montón. ¿Qué es lo que recuerdas así peor? La reacción de tu profesor al escucharte tocar y tu cara. Eso es lo peor, yo creo. Sí. Porque imagínense que ustedes están haciendo una exposición y que la persona que te está viendo, cuando tú trabajaste, tú estudiaste para que sonara lo mejor posible, entonces tú expones lo que estás haciendo y la persona te dice que es una mierda. Es duro. Es durísimo. Pero peor es cuando no te dicen nada, que nada más. No, bueno, mi profesor tenía la peor de todas. La peor de todas. Una era cuando se ponía así, ¿no? Pero la peor de todas era cuando te escuchaba así y ponía la mano aquí. Y así con la cabeza.
Ya estaba tocando y ya lo veía y ya decía, Yo estudié con él 4 años. De esos 4 años, una clase me fue bien. Y tenía clase una vez por semana. Una clase me fue bien. Y lo peor es que para esa clase no había estudiado tanto. Casi nada, porque dije, como siempre me jode, igualito me va a joder. Así que no voy a estudiar casi. Y marico, y me dice, ¿sabes qué me dice? Finalmente trabajas, porque tenía acento italiano. Finalmente trabajas, por fin estudiaste algo. Y yo, marico, si estudio un montón todos los días y hoy que no estudié. Pero eso es porque estaba relajado. Claro. Y toqué siendo yo, porque claro, el problema de las clases de violín es que llegas tan estresado. Yo no sé, algunos de mis compañeros tocaban su vaina tranquilos, yo no, yo me estresaba mucho porque yo quería tocar lo mejor posible y me estresaba tanto que estaba con... Y entonces esa vez no estudié, dije, aquí. Y toqué tan relajado y toda mi vaina y le gustó. 1 o 2 veces me pasó. Con el concierto de Tchaikovsky también me hizo, me gustó, que hasta me vinieron a felicitar mis otros compañeros que, mira, el profesor está hablando de ti, vaina. Y yo digo, coño, qué raro, ahora. Pero bueno, qué épocas. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado. Gracias, Ramoncito, por compartir estas experiencias. Bueno, sí, pues de nada. Ay, te amo. Pues nada, nos vemos pronto. Y nada, que les dejamos las canciones. Yes. Las canciones. Las canciones, se llama la gente las canciones. No, las piezas. Yo el próximo que me diga canciones le voy a dar un lepe virtual. Piezas. Piezas. Besito.